alimentarias y alergias alimentarias. La siguiente. Ok, los objetivos de esta presentación pues va a ser conocer las diferentes definiciones de alergias, reconocer las diferentes manifestaciones clínicas, signos y síntomas, la prevalencia e historia natural de la enfermedad, diagnóstico y manejo de las intoxicaciones, así como las alergias y la prevención primaria. La siguiente, Linda. Primero, la intoxicación por alimentos. Tenemos que la definición de intoxicación alimentaria se define como aquella intoxicación provocada por cualquier alimento o producto alimenticio que puede contener sustancias tóxicas, no nada más alguna toxina, sino algún agente patógeno, como pueden ser bacterias. La siguiente. Siguiente, porfis. Ok, a mayor concentración de toxinas o bacterias, va a haber una mayor patología o un mayor cuadro clínico. Las bacterias que causan frecuentemente intoxicaciones, pues como los acabamos de ver, casi son las mismas que en los cuadros diarreicos, ¿sí? Campylobacter, Escherichia coli y Salmonella. Estos ocurren primariamente por alimentos en mal estado, pueden ser brotes epidémicos en escuelas o en lugares de hacinamiento. ¿Vale? La siguiente, Linda. Ok, la manifestación clínica típica incluye síntomas digestivos como lo son diarrea, vómitos, dolor abdominal. En ocasiones pueden presentarse signos neurológicos inespecíficos como parestesias e hipotonía. Como nos los comentaban en la presentación anterior, puede llegar a darnos síndrome hemolítico urémico. ¿A qué sigue? Habitualmente se presenta en brotes, como les comentaba, brotes epidémicos que afectan a varias personas. El caso índice del brote no tiene por qué presentar síntomas de mayor intensidad. O sea, pueden ser datos diarreicos leves, los cuales van a ser manejados, pues ya sabemos, ¿no? Con los planes de rehidratación oral. El cuadro clínico de estos brotes van a ser diarrea disentiriforme o diarrea prolongada por más de 2 días, vómito prolongado, fiebre de mayor de 39 grados centígrados. Esta va a ser sostenida y no va a ceder con antipiréticos. Compromiso en el estado neurológico como debilidad muscular, parestesias, convulsiones, alteración del estado de conciencia. Esto pues por el desequilibrio hidroelectrolítico que va a presentar nuestro paciente debido a las diarreas y a las pérdidas gastrointestinales que está presentando. Y en pacientes inmunocomprometidos pues va a ser más focalizado o con mayor relevancia. La siguiente, por favor. Ok, bueno, estos son los agentes etiológicos según los síntomas o los síntomas que presente nuestro paciente. La gastroenteritis, así como síntomas principales, puede ser causado por una enfermedad viral, como ya nos los comentaba Linda. Diarrea no inflamatoria, que va a ser diarrea acuosa, sin fiebre. Deshidratación leve puede ser causado por bacterias, virus y parásitos, principalmente por E. coli y Vibrio cholera. Virus, pues como el rotavirus, que es el más frecuente en pacientes pediátricos. Diarrea inflamatoria y masiva, deposiciones sanguinolientas, fiebres, leucocitosis fecales, pues va a ser por el siguiente grupo de bacterias, que son Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasivo, E. coli enterohemorrágico, perdón. Y la diarrea persistente mayor a 14 días
Ante la presencia de síntomas, se debe de analizar la presencia de parásitos, ¿sí? Esta está relacionada con viajes o consumo de aguas maltratadas. Manifestaciones neurológicas, pues como ya lo comentamos, el botulismo, intoxicación por talio, intoxicación por setas, y cuando hay intoxicación por setas o por hongos, va a haber síndrome de Guillain-Barré. Enfermedad sistémica, pues va a haber el agente etiológico más frecuente, pues son la listeria, brucelosis y la hepatitis A. La que sigue, porfa, Linda. Ok, aquí es otro cuadro, igual el microorganismo con el periodo de incubación, síntomas y mecanismos de acción y los alimentos asociados. Esto es de suma importancia conocerlos porque dependiendo del alimento que haya ingerido nuestro paciente, vamos a correlacionarlo con el agente patógeno. ¿Sí? Un ejemplo, alimentos cocidos como el arroz frito o verduras y carnes, pues el microorganismo va a ser Bacillus cereus y los síntomas o mecanismos de acción van a ser vómito, diarrea e intestinal, va a ser pues pérdidas gastrointestinales. Y esto va a ser el periodo de incubación de 1 a 6 horas, o sea, va a ser inmediato. Y les vuelvo a decir, es colectivo. Si tenemos, no sé, que ahorita con lo que está sucediendo de la pandemia, están dando en comedores comunitarios alimentos y el principal es el arroz, y el arroz pues mal cocido o que ya tiene tiempo de refrigeración, pues va a tener este bacilo. Y así los diferentes agentes patógenos, las diapositivas, pues las vamos a ir checando ustedes, ahí lo checan, ¿vale? La que sigue. La prevalencia, según la OMS, en un estudio que hizo entre el año 1993 y 2002, nos dice que se presentaron 6.3 brotes y 230 casos y 317 muertes por intoxicación alimentaria en Latinoamérica. La que sigue. Ok, los factores del riesgo, como les decía, va a ser por factores de riesgo por intoxicaciones alimentarias, pues van a ser alimentos crudos o mal cocidos, alimentos de sitios húmedos o calientes, ausencia de medidas de higiene como el lavado de manos, la utilización de agua no potable durante la preparación, almacenamiento, ingesta y distribución de alimentos, no control de enfermedades de quien manipulan los alimentos, contaminación de equipos y materiales utilizados junto con los alimentos. ¿Sí? En el cuadrito que viene acá, pues principalmente pues las cocineras, ¿no? Si tenemos una persona con enfermedad que padezca, no sé, tenga algún tipo de bacteria o parásitos, al no hacer un buen lavado de manos al preparar alimentos, pues nos puede contagiar de alguna enfermedad parasitaria. La que sigue, ya le iba a dar tiempo. El diagnóstico se hace con una toma de muestra de heces o vómito para comprobar la presencia de sangre o mucosa. Luego se mandará al laboratorio para su análisis y averiguar la causa exacta de la intoxicación. En brotes epidémicos, pues es el hisopado rectal. La Secretaría de Salud te da el estudio epidemiológico junto con los hisopos. El paciente debe de cumplir ciertos criterios para la realización de este estudio, como lo son que tenga diarrea, más de 5 evacuaciones en 24 horas. La que sigue, porfa.
En general se recomienda realizar coproparasitoscópico para descartar o confirmar el origen inflamatorio de la diarrea y así realizar coprocultivos, seriados con énfasis en Salmonella, Shigella y Yersinia. ¿La que sigue? Como les comentaba, el estudio epidemiológico, vamos a checar el periodo de incubación hasta la aparición de los síntomas, duración de la sintomatología, si los síntomas se han presentado qué síntomas se han presentado, el número de personas afectadas en el brote, la forma de cocinar y conservar los alimentos, historia de viajes frecuentes. Hace algunos meses en la escuela en donde laboraba, hubo un brote epidémico, era una preparatoria y la mayoría de los chicos fueron 70 casos de enfermedad diarreica. Llegaron personal de la Secretaría de Salud a hacer estudios epidemiológicos, recolección de muestras de alimentos. Todo este cerco sanitario se debe de realizar para poder erradicar el problema. ¿Por qué? Porque pues si sigue la misma persona cocinando y tiene esa persona que está manejando los alimentos, no tiene el debido aseo de manos, no hay desparasitación continua, pues va a seguir el brote epidémico, ¿no? Una vez se haya realizado el diagnóstico, se debe de poner en conocimiento de las autoridades sanitarias locales el caso para que establezcan las medidas adecuadas que lleven a controlar el brote. Las medidas, pues, son las que les comentaba: estudios epidemiológicos, toma de muestras alimentarias, coproparasitoscópico al personal que prepara los alimentos. También en nuestra unidad hospitalaria, bueno, en el Vicente, continuamente, me parece que son cada 3 meses que les hacen coproparasitoscópico al personal que prepara los alimentos, a los de dietología, para ver que no haya algún agente patógeno que pueda afectarnos a nosotros. Así como también hacen pruebas en manos, en las uñas, me parece también. Ok, la que sigue. El manejo. La mayoría de los casos son autolimitados, solamente requieren aporte o soporte hidroelectrolítico, manejo con los planes de rehidratación oral, de los cuales ya nos habló la doctora Guzmán. No se recomienda no se recomienda administrar antidiarreicos y antibióticos solamente en casos concretos y dependiendo de la gravedad del paciente. ¿Sí? Los antibióticos solamente cuando tengamos un antibiograma y que tengamos el agente patógeno que causó la enfermedad. Va a ser dependiendo del germen aislado y pues ya con el antibiograma pues vamos a dar el antibiótico de elección. La que sigue. Ok. El siguiente son alergias. Las alergias alimentarias, en la actualidad, bueno, vamos a comenzar igual con las definiciones. Va a englobar el concepto de reacción alérgica, tanto aquellas cuyo mecanismo inmunológico depende de una reacción mediada por IgG, como las que se implican en otros mecanismos inmunitarios como células T reguladoras. La que sigue. Es importante conocer algunos conceptos para comprender pues de qué estamos hablando, ¿no? La alergia es el efecto adverso de la salud compatible con un cuadro alérgico a un alimento debido a una respuesta inmunitaria específica. Se revierte al suprimir el alimento de la dieta y puede reproducirse al volver a dar el alimento. Esto, bueno, más adelante lo comentamos, esto se puede prevenir dándole a nuestros niños o en la lactación, al iniciar la lactación, pues introducirle mariscos, nueces, fresas después de los 2 años, ¿sí? Si nosotros introducimos alimentos altamente alergénicos, pues vamos a causarle al niño efectos alérgicos a la edad de 2, 3 años. La que sigue, Linda.
La que sigue, por fin. Alérgeno alimentario. Es el componente específico del alimento, habitualmente proteínas, pero a veces pueden ser aptenos, que se reconocen por el sistema inmunitario y provoca mediante reacción inmunológica la clínica característica. Otra definición importante es la reactividad cruzada. Es un fenómeno que ocurre cuando un anticuerpo reacciona no solo al alérgeno original, sino a otros similares. Acá les puse un cuadrito, no sé si se alcanza a ver, que por ejemplo, el grupo de alimentos, si es alérgico o no sea la leche de vaca, pues también puede ser alérgico en reacción cruzada a derivados de los lácteos, como caramelos, chocolates, salsas y embutidos. Si es alérgico al huevo, a la proteína del huevo, pues al bolillo, a los pastelitos, flanes, todo lo que lleve huevo. Si es alérgico al pescado blanco, también puede ser alérgico a otro tipo de pescados o mariscos, ¿sí? Y los mariscos, igual el principal, pues es el camarón. La alergia por mariscos se presenta más en camarones. A frutos de cáscara o frutos secos, como las nueces, almendras, avellanas, pues también puede ser alérgico a la leche de soya, que pues también es un tipo de fruto seco. O sea, los cereales como el trigo, centeno, cebada, pues puede presentar alergias a, al pan, a los embutidos. Y a las frutas, principalmente, pues como sabemos, a los cítricos. Los cítricos son las frutas que mayormente causan reacciones alérgicas. La fresa, la naranja, el kiwi y pues a los yogurts que contengan todo esto o mermeladas inclusive. Ok, la que sigue. Las edema, estas son las principales que va a presentar nuestro paciente con alergia a algún tipo de alimento, a algún grupo de alimento. La reacción anafiláctica, como la urticaria, manifestaciones respiratorias e hipotensión, pues va a ser ya cuando tengamos una reacción más fuerte al agente alérgeno. Lo comentábamos en la clase pasada, lo del asma alérgico. Aquí es donde entra, ¿no? En una de las manifestaciones clínicas, ya que nos causa el consumo de alimentos alérgicos al paciente, pues una reacción anafiláctica y el paciente presenta crisis asmatiformes. Y síntomas gastrointestinales, por ejemplo, los que somos alérgicos a la proteína de la leche de vaca, pues nos va a presentar diarrea, distensión abdominal. Aquí la mayor parte de los pacientes o la mayoría de los pacientes pues van a ser atópicos, van a tener manifestaciones de atopia. La que sigue. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de PPT, pruebas cutáneas mediadas por IgG, pruebas in vitro de IgG, alérgenos específicas y pruebas de reto oral con alimentos. El reto oral con alimentos no está dentro de la práctica diaria, debe de ser siempre supervisada por el alergólogo y bajo vigilancia hospitalaria, según la guía de práctica clínica, ya que si nosotros lo hacemos así como darle la vacuna, en vez de darle la vacuna al niño, darle probaditas de alimentos a bajas dosis, pues podemos caer en que la mamá del niño pues le dé mayor cantidad de alergeno. Sí, pues las pruebas se hacen pequeñas punciones y debe de haber un halo eritematoso mayor a 3 milímetros, ¿sí? Cuando hay pues ese halo, quiere decir que el paciente es alérgico. Debe de hacerse principalmente en los alimentos o productos que crea el médico o el alergólogo que es alérgico a nuestro paciente o a lo que causa mayormente la reacción, la reactividad bronquial o la reacción alérgica. La que sigue. Y bueno, los algoritmos que nos presenta la guía de práctica clínica
Primero, pues hacer una historia clínica, checar los factores de riesgo de alergia a medicamentos, ver, la mamá nos va a decir, no, pues siempre que le doy fresas, comienza con granitos, ¿no? Va a ser esa referencia, a lo cual nosotros pues vamos a saber que pues probablemente los cítricos van a ocasionar los estados de alergia. En el primer nivel de atención vamos a checar antecedentes de alergias en padres, porque si el niño es de padres alérgicos o atópicos, el 50% va a presentar alergias. Antecedentes no claros, síntomas no inmediatos de reacción a algunos alimentos, antecedentes negativos, pero si tienen dermatitis atópica, urticaria o asma o rinitis, hay que realizar o valorar si hay alergia. Vamos a realizar una biometría hemática para valorar los valores de eosinofilia. En el segundo nivel de atención, pues ya en la consulta médica pediátrica, igual una historia clínica un poquito más clara. Si los síntomas inmediatos en reacción a alguno de los alimentos, sin elevación de IgG o de eosinófilos. Vamos a hacer una historia, bueno, si hay historia positiva con IgG elevada o eosinofilia, envío al alergólogo de tercer nivel de atención y ya pues él va a mandar a hacer las pruebas de prueba de parche o pruebas de alergia. El envío a tercer nivel con gastroenterólogo, va a ser debida a intolerancia a alimentos, como son la proteína de la leche de vaca, que es la más frecuente, ¿sí? Si no está positiva nuestras pruebas, no se documenta el diagnóstico de alergia a alimentos, pues ya ahí lo dejamos, ¿no? O seguimos viendo cuál es la causa del rash en el pequeño. Se va a cortar, me parece, la presentación, Jais. ¿Mande? Se va a cortar, dice menos de un minuto. Sí, ya tiene menos de un minuto. Bien. Volvemos a entrar.